Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy veremos una introducción de cómo resolver algunas de las ecuaciones logarítmicas. Para ello es importante que tomemos en cuenta que la función exponencial y la función logarítmica son funciones inversas entre sí. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Sabíamos que el dominio de todas las exponenciales eran los números reales, mientras que el rango solamente existía de 0 a infinito debido a que existe una asíntota horizontal en y igual a 0. Ahora, como ya sabemos, al ser funciones inversas, el dominio de la función exponencial se va a convertir en el rango de la función inversa, que en este caso es la logarítmica, y el rango de la función exponencial se convertiría en el dominio de la función logarítmica. Es importante tomar en cuenta esta restricción en el dominio, debido a que cuando ustedes comiencen a resolver ecuaciones logarítmicas, no todas las x's que ustedes encuentren van a ser solución. ¿Cuáles van a ser? Van a ser aquellas que permitan que el dominio únicamente se encuentre en los números positivos sin tomar en cuenta el cero. Ok, una vez comprendido lo anterior, vamos a ver dos diferentes procedimientos para poder resolver las ecuaciones logarítmicas. Hay dos estrategias básicas para resolverlas. La primera estrategia se trata o se basa de utilizar la propiedad 1 a 1 y la segunda en propiedades inversas o bien la definición. La propiedad 1 a 1 es la que tenemos en el siguiente recuadro. Si yo tengo el logaritmo base a de x igual a un logaritmo base a de y, esto se cumple si y solo si los argumentos son idénticos. Quiere decir que es como si nosotros hiciéramos esto, y entonces queda que los argumentos valen exactamente lo mismo. Esto mismo puede ser aplicado para el logaritmo natural, que sabemos que es un logaritmo base e. Si yo tengo el logaritmo natural de un argumento x igual a un logaritmo natural de otro argumento y, por la propiedad 1 a 1 podemos cancelar los logaritmos y esto se cumple si y solo si los argumentos son iguales. La propiedad inversa, como lo dice su nombre, es cuando tú tienes una logarítmica y al aplicarle su operación inversa, que es una exponencial misma base, se logra entonces obtener como resultado únicamente bajar el exponente. Y sería lo mismo cualquier otra base, en este caso que fuera una base exponente natural. Nosotros también le podemos aplicar la propiedad inversa a un logaritmo natural, que sería con una exponencial base e, y entonces nosotros lograríamos tener únicamente el puro exponente. Esto es exactamente lo mismo a aplicar la definición. Como sabemos, y es igual a base a elevado a la x si y solo si esa x es igual al logaritmo misma base de y. Y es exactamente en la misma definición, pero ahora con la base exponencial mandada con una logarítmica natural, que es su operación inversa. Ok, vamos a iniciar con nuestro primer ejemplo. Estos ejemplos vamos a trabajarlos únicamente ahorita con la propiedad 1 a 1. En este primer ejemplo tenemos logaritmo base 2 de 2x menos 3 igual al logaritmo base 2 de x más 4. Como podemos observar, la propiedad 1 a 1 me indica que si yo tengo dos logaritmos misma base, entonces lo que podemos hacer es simplemente cancelar los logaritmos y quedarme únicamente con los argumentos. Por lo tanto, al hacer dicha cancelación, observamos que únicamente nos va a resultar que al querer resolver una ecuación que originalmente era una logarítmica, tendremos que resolver una ecuación lineal, donde de un lado tendremos la variable x y del otro lado los términos independientes. Por lo tanto, nos resultaría 2x menos x igual a 4 más 3, lo que nos genera como resultado 7. Una vez que obtenemos ese resultado, recuerden que según lo explicado en un inicio, debemos de asegurar
que esa x logre que el argumento de los logaritmos sean positivos, porque no podemos sacarle un logaritmo a un argumento negativo. Si yo sustituyo el 7 en cada uno de los argumentos, nos tiene que generar un número positivo. 7 más 4 nos genera un 11, lo cual es un número positivo y va a existir su logaritmo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro argumento. 7 por 2, 14, 14 menos 3, 11, y entonces nuevamente logaritmo base 2 de 11 existe debido a que 11 es un argumento positivo. Es importante y necesario hacer esta sustitución en cada uno de los argumentos de los logaritmos, porque no siempre todos pertenecen a la solución del logaritmo, que son números mayores a 0. Ok, veremos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, es importante poner atención para no cometer el siguiente error. Mucho vemos aquí un logaritmo, otro logaritmo y del otro lado de la igualdad un tercer logaritmo. El error más común es querer ocupar la propiedad 1 a 1 de forma directa, o sea, querer cancelar estos logaritmos, lo cual no es correcto debido a que, como su nombre lo dice, es una propiedad donde de un lado de la igualdad tengo un logaritmo y del otro lado un logaritmo. Y aquí nosotros tenemos dos logaritmos. Si tenemos más de uno en cada uno de los lados de la igualdad, no podemos ocupar la propiedad 1 a 1 de forma directa. Para resolverlo, primero tenemos que apoyarnos de nuestras leyes de logaritmos. O sea, si tenemos dos o más logaritmos de algún lado de la igualdad o de los dos lados, primero tenemos que reducirlos a un solo logaritmo, o sea, condensar. Aquí tenemos suma de dos logaritmos y vamos a poder apoyarnos de la primera propiedad. Suma de logaritmos es igual a un solo logaritmo de la multiplicación de argumentos. Por lo tanto, nosotros tendríamos logaritmo base 2 de la multiplicación de x por x más 2 igual, y del lado derecho únicamente teníamos un solo logaritmo sin problema. Por lo tanto, ahora lo que tendríamos que hacer es hacer dicha multiplicación de argumentos, lo que nos resultaría entonces logaritmo base 2 de x cuadrada más 2x. Y del otro lado nos queda exactamente la misma expresión logarítmica. Como podemos observar, entonces hasta este momento es cuando nosotros ya podemos o tenemos la posibilidad de utilizar la propiedad 1 a 1, donde al tener un solo logaritmo igual a un solo logaritmo, vamos a poder cancelar dichos logaritmos, resultándonos entonces ahora del lado izquierdo una cuadrática igualada a una lineal. Por lo tanto, podemos observar que la manera de resolver esta ecuación es igualando a 0. Entonces, x iría restando y 6 también. Juntamos términos semejantes y entonces nos resulta x cuadrada más x menos 6. Por lo tanto, vamos a intentar factorizar y en dado caso de que no fuera factorizable la ecuación, nos tendremos que ir a la fórmula general. X más 3 por x menos 2. Debido a que dos números multiplicados me den negativo 6, es 3 por menos 2 y nos tiene que dar la comprobación un más 3x. Y al hacer nosotros 3x menos 2x nos genera el más x. Una vez que hacemos esto, recuerden que debemos de igualar a 0 cada uno de los factores. Por lo tanto, al igualar a 0 x más 3, nos resulta que la primera solución de la cuadrática es x menos 3.
que es x menos 2 igual a 0, nos resulta que la segunda solución de la cuadrática es x igual a 2. Nosotros creeríamos que la solución serían ambas. Sin embargo, recuerden que siempre tenemos que asegurar que las dos formen parte del dominio de las logarítmicas, que son los números positivos. Si nosotros sustituimos el 2, nos resulta un logaritmo base 2 de 8. Al hacer 2 más 6 nos da un 8 y 8 es un número positivo. Ahora hacemos lo mismo de este lado. 2 más 2 nos genera un 4, es un número positivo, va a existir su logaritmo. Y por último lo hacemos con el primer logaritmo. Log base 2 de 2 también existe su resultado. En cambio, vamos a revisar ahora qué pasa con el número menos 3. Si sustituyo menos 3 aquí, nos resultaría menos 3 más 6, 3 positivo. Ahí existe. En este segundo logaritmo, menos 3 más 2 me genera ya un número negativo. Por lo tanto, al tener un argumento negativo, de aquí definimos que esta no va a formar parte de la solución. Y lo mismo lo podemos observar en el primer logaritmo, pues nos resultaría un logaritmo base 2 de un menos 3 y no pertenece al dominio de los logaritmos de 0 a infinito. Por lo tanto, la única solución de esta ecuación es x igual a 2. Como hemos visto hasta el momento, únicamente hemos utilizado las leyes de logaritmos para resolver dichas ecuaciones, así como la propiedad 1 a 1. Hasta el momento no hemos utilizado lo que es la propiedad inversa, o bien la definición. Veremos un último ejemplo, donde nuevamente observamos que no tenemos un solo logaritmo en ambos lados de la igualdad, por lo tanto nos apoyaremos en las leyes de logaritmos para condensar. El lado izquierdo lo tenemos con un solo logaritmo, que es logaritmo natural de x más 5, pero en el lado derecho tendremos que apoyarnos de la segunda propiedad, donde resta de logaritmos va a ser igual a división de argumentos, lo que me resultaría que el logaritmo natural de x más 5 es igual al logaritmo natural de la división de argumentos. En este momento nosotros entonces ya podemos ocupar la propiedad 1 a 1, cancelando los logaritmos naturales y entonces resultándonos únicamente la igualdad de dichos argumentos. X más 5 es igual a x menos 1 entre x más 1. Para resolver esta ecuación, lo primero que necesitamos es no tener el denominador con x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar dicho denominador y al estar dividiendo iría multiplicando del otro lado, obteniendo x más 5 por x más 1 igual a x menos 1. Operamos y nos resulta entonces x cuadrada más 5x más 1x más 5 igual a x menos 1. Vamos a juntar todos los términos de un solo lado e igualar a 0 debido a que es una función cuadrática. Juntando términos semejantes, al mandar los elementos de la derecha al lado izquierdo, nos resulta x cuadrada más 5x más 1x más 5 menos x más 1. Juntamos ahora sí los términos semejantes y nos resultaría x cuadrada más 5x más 6. Al factorizar nos resulta x más 3 por x más 2, debido a que dichos números me dan multiplicados 6 y sumados me dan 5. Igualando a 0 cada uno de los factores, observamos que una solución es menos 2 y que la otra es menos 3. Por lo tanto, solamente tenemos que asegurar que los dos sean solución y lo que hacíamos era cada uno sustituirla en los argumentos. Observamos que al sustituir menos 2 más 1 nos genera un número negativo. Y también, si hacemos lo mismo con el menos 3 menos 1 nos sigue dando un número negativo. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución. Muchas gracias, chicos, por su atención.